Vamos ahora con las palabras de la doctora María Claudia Rojas Lazo. Muy buenos días. Un saludo muy especial para el señor expresidente de la República, el doctor Belisario Betancur. Un saludo muy especial para el profesor Edwil Plenel, para todos los miembros que me acompañan en la mesa directiva. No es fácil dirigirse a ustedes después de la elocuencia del doctor Belisario Betancur. Ustedes me van a perdonar. Desde que el doctor Belisario Betancur ocupó la presidencia de la República, siempre lo admiré por la calidez de sus discursos, y eso nos lo acaba de mostrar. Cada que uno lo escuchaba, revivía la esperanza en el corazón de los colombianos, doctor Belisario. Qué bueno haberlo vuelto a escuchar otra vez. Agradezco a Complexos y en especial al doctor Marco Antonio Velilla por haberme permitido estar aquí con ustedes en un pequeño saludo. Y por supuesto para el Consejo de Estado de Colombia es un honor contar con su presencia, maestro Plenel, reconocido a nivel mundial como uno de los grandes luchadores contra la corrupción y en favor de una prensa libre, ética, independiente. Lo primero que me llamó la atención fue el título de la conferencia. Cuando veo que esta conferencia se llama La obscenidad de la corrupción, obviamente quise precisar el término obscenidad frente o al lado, mejor, de la palabra corrupción. ¿Obsceno qué es? Si uno recurre al diccionario de la Real Academia, entre otras cosas el último está muy bueno, ve que obsceno es algo impúdico, que ofende el pudor. Por lo tanto, el calificativo de obsceno al lado de la corrupción nos muestra lo que es la corrupción, cómo va permeando, cómo va corroyendo, cómo va acabando con todo donde penetra. La presencia del profesor Plenel nos lleva a reflexionar en lo que representa la prensa en nuestro país. Yo creo que en buena hora es un momento muy importante para que en Colombia hagamos un debate de lo que está representando y del alcance de la cuestión mediática. Todo estamos reduciéndolo en gran parte a la cuestión mediática. Nuestra Constitución Política del año 91, al consagrar los derechos fundamentales, por supuesto, también consagró el derecho a la intimidad, al buen nombre, y se refirió expresamente al derecho a la libertad de expresión y de difundir los pensamientos y opiniones, al derecho de informar y recibir información veraz e imparcial y de fundar medios de comunicación. La Constitución establece algo muy importante de la responsabilidad social de los medios. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Por eso, leyendo el manifiesto del maestro Edwil Plenel, llama la atención en su contenido cómo va marcando y cómo va introduciendo los principios fundamentales de lo que debe ser esa prensa libre con responsabilidad social, esa prensa veraz a la que todos tenemos derecho. Por supuesto que también se consagra el derecho a la honra. Estos derechos constitucionales a la libertad de expresión, a la intimidad, a la honra, al derecho a recibir una información veraz, han sido desarrollados por la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional, de la cual quiero destacar simplemente una y un pequeño aparte para no cansarlos, que es la sentencia SU, es una sentencia de unificación del año 2000, la 1723, con ponencia del doctor Alejandro Martínez, donde desarrolla muy ampliamente el alcance constitucional del derecho a la información veraz, a la información oportuna, del alcance que puede tener este derecho a la información cuando se trata también, por ejemplo, de personajes públicos. Esta sentencia se produjo con ocasión de una acción de tutela que interpuso el ya fallecido cantante Diomedes Díaz por unas informaciones de prensa que habían sido publicadas en relación con su vida íntima, con sus costumbres, y la Corte Constitucional, en este importante fallo, precisa el alcance de la libertad de informar cuando se trata de personajes públicos y, por ejemplo, señala que, comillas,
quienes por razón de sus cargos, actividades y su desempeño en la sociedad se convierten en centros de atención con notoriedad pública, inevitablemente tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral. Muy importante este pronunciamiento de la Corte, dentro del cual también sobre el alcance de la veracidad de la información señaló: el principio de veracidad se constituye en requisito y a la vez límite del derecho a informar, que impone al emisor la obligación de actuar de manera prudente y diligente en la comprobación de los hechos o situaciones a indagar. Para los de mi generación, no deja de sorprendernos el inmenso poder que día a día ha venido tomando la prensa escrita y hablada, y por supuesto la prensa digital. En la sociedad de hoy, la prensa marca la pauta, fija las directrices, juzga e incluso condena. Todos hemos sido en un momento dado víctimas de esas condenas. Se ha llegado incluso a afirmar que son los medios los que determinan en muchos casos los fallos judiciales. Es tanto el poder que ha adquirido realmente la prensa hablada y la prensa digital que se llega incluso a hacer esa afirmación, contraria, por supuesto, a la realidad. La cuestión mediática ha adquirido tal furor y tal fuerza que nada escapa a ella. No hay poder, ni autoridad, ni empresa privada, ni persona alguna que pueda actuar al margen de la censura y el juzgamiento mediático. Por ello adquiere tanta importancia la presencia del maestro Plenel entre nosotros, quien a lo largo de su vida ha venido cimentando los principios de lo que debe ser una prensa ética, libre, independiente, señalando que la unión de la política y la economía es una mezcla fatal y por eso la prensa, con compromiso con los gremios económicos, resulta peligrosa y poco veraz. La independencia que lleva a una prensa libre es condición indispensable para el ejercicio de la actividad periodística. Temas como los que se tratarán aquí revisten una gran trascendencia de actualidad. Yo analizaba el titular de la que se va a tratar, el ecosistema de la democracia y el derecho de conocer. Qué importante hablar del ecosistema de la democracia, porque todos sabemos que el ecosistema son un conjunto, una red de situaciones, de elementos, y hablar del ecosistema de la democracia tiene una gran profundidad. El ecosistema de la democracia y el derecho de conocer, los medios y la lucha contra la corrupción, y por supuesto la conferencia central que tendremos ahora de la obscenidad de la corrupción. Aunque ya el expresidente Belisario Betancur hizo referencia a un pronunciamiento del profesor Plenel del año 2009, a mí sí que me impactó y yo quisiera repetirlo, porque me parece que tiene todos los elementos de lo que realmente debe tenerse presente hoy en día sobre el derecho a informar, cuando habla de que la primera obligación de la prensa digital concierne a la verdad. Esto es algo fundamental, porque los medios que realmente no respondan a la veracidad en su información están faltando no solamente a derechos fundamentales, sino a tratados internacionales que consagran esa obligación. Su primera lealtad a los ciudadanos, su primera disciplina a la verificación y su primer deber a la independencia. Yo felicito al doctor Marco Velilla, a la Corporación Complexos, al doctor expresidente Belisario Betancur por este gran esfuerzo y agradezco muy especialmente a la Embajada de Francia y a todas las entidades que han hecho posible la realización de este importante evento en un momento coyuntural muy importante para el país, donde los medios tienen una gran responsabilidad social y una gran responsabilidad en el control de la corrupción. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con las palabras del doctor Víctor Alberto Gómez.
esto está como difícil acá. No se preocupen que las mías van a ser muy corticas. Miren, yo como rector del Gimnasio Moderno lo que tengo que decir es que hace ya casi 2 meses, a propósito de la llegada del premio Nobel Harold Surhausen aquí para discutir un tema muy importante y muy mediático también sobre las famosas vacunas relacionadas con el virus del papiloma humano que generaron muchísimo ruido a nivel de la prensa y a nivel de los laboratorios. La verdad, lo que obtuvimos aquí fue un debate amplio con presencia del doctor Manuel Elkin Patarroyo. Ya ahí tuve la oportunidad de conocer al doctor Marco Velilla y ofrecerle pues una alianza muy importante para trabajar los temas fundamentales de nuestro país. Y por eso estamos acá también, por eso le ofrecí el Gimnasio Moderno, por eso tener la presencia de personas tan importantes de la vida nacional, de los expresidentes, del expresidente Belisario, del Consejo de Estado. Tener a Edwin Plenel aquí es como tener a nada menos que a Pep Guardiola o a Zinedine Zidane hablando de fútbol aquí en nuestro país. Es algo realmente muy importante y no debemos escatimar en elogios tenerlo acá hablando de este tema tan importante de la obscenidad y la corrupción. Hace una semana estábamos aquí en un foro organizado exclusivamente por estudiantes de colegios privados y públicos de Bogotá, hablando de un tema similar, que tiene que ver también con nuestro tratado de paz, con lo que se está negociando en La Habana y con lo que llamamos posconflicto. Y lo que estamos pensando los educadores es, más allá de todo lo que se refleja en prensa y todo lo que ven nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que ellos tengan un imaginario diferente de nuestro país, de Colombia? Y pues no es una tarea fácil, y yo creo que sí es un compromiso enorme formar en nuestros niños, niñas y jóvenes una actitud política y una actitud frente a la corrupción, porque ellos van a ser los líderes del futuro y son los que van a tener que enfrentar los problemas que les hemos dejado. Y en esa labor estamos, por eso, doctor Velilla, pues celebro traer figuras tan importantes aquí al gimnasio y que quede claro que quedo comprometido también para los eventos futuros, para que se discutan aquí todos estos temas. De pronto ustedes se extrañarán que no tenemos estudiantes, es su último día de clases, somos muy estrictos acá, pero no demorarán en venir a presenciar esta conferencia porque me parece de la mayor importancia. Lo único que quería decirles es que estamos muy comprometidos con estos temas, estamos formando a los ciudadanos del futuro y espero que ellos, como tanto periodista que ha salido de las aulas del Gimnasio Moderno, pues consoliden una opinión crítica importante que nos ayude a madurar como país. Muchas gracias a todos. Escuchemos ahora las palabras que tiene para nosotros el doctor Gustavo López. Está bien. Muy buenos días a todos. Doctor Plenel, Nicole, doctor Belisario Betancourt, doctora Claudia Rojas, Víctor Albert Gómez, Marco Antonio, Ips Querobas, Nelson y magistrados del Consejo de Estado presentes, amigos, doctor Juan Camilo Restrepo. Para Complexos, esta es una oportunidad única, como nos lo decía el señor presidente Belisario Betancourt. Sus palabras dan un marco muy especial a esta reflexión este día. Cuando preparábamos las conferencias mundiales dedicadas a la sociedad de la información y del conocimiento, que el señor Plenel debió acompañar muy de cerca en Europa, porque la primera se dio en el 2004 y la segunda en Túnez en el 2005. Quiero decir que este es el único tema que en esas conferencias mundiales para celebrar los 60 años y los 70 de las Naciones Unidas, que arrancaron en el año 90, fue el único tema que tuvo 2 conferencias mundiales de jefes de Estado y que aún en la segunda conferencia en Túnez no se logró dilucidar completamente la temática, la de la sociedad de la información y el conocimiento, lo digital, la prensa, la televisión, la radio, toda esta función que se va a discutir ahora.
y ese título tan maravilloso de la obscenidad, de la corrupción, que yo diría nos permite y nos abre camino a poder pensar de una forma desabrochada, es decir, directa, abierta, llamando las cosas como son. En ese momento, la preparación del continente me correspondió porque era director de la Oficina Continental de Información y de Comunicaciones. Y tuvimos la oportunidad de discutir con las grandes multinacionales que están detrás de esto, los jefes de Estado, durante casi un año. Y pudimos ver la importancia y la dificultad que hay detrás de todo esto. Yo diría los grupos, los poderes, las mafias, etc. Pero ante todo, ver que aquí está el corazón, digámoslo así, de lo que puede ser el futuro de la humanidad. Estamos ante un mundo maravilloso y arrastramos muchísimos problemas y limitantes. Como todos sabemos, el ser humano nace incompleto y a cada paso que da y recorre en la vida, logra hacer un camino y logra prepararse. Y en esa preparación intervienen fuertemente la cultura, la educación y hoy en día todos estos medios y ese diálogo, digamos, utilizando el Internet y lo digital. Todas las grandes interrogantes que el ser humano se hace en ese proceso sobre qué es el mundo, qué debo hacer, mi contexto, en qué estoy, cómo puedo aportar, cómo puedo ser mejor ciudadano, etcétera, se da hoy día en medio de unas dificultades enormes de comprensión de lo que se debe ser y hacer, y particularmente de cómo hacerse. Y es allí, en este contexto, cuando la educación está en crisis, que hemos estado promoviendo la formación de unas ciertas destrezas y de competencias dentro de marcos muy vacíos, poco orientados en valores, etcétera, que nos lleva a pensar a que, unido a aquello con la intensidad de un diálogo intercultural en un mundo globalizado, es a la prensa y es a la comunicación y a estos profesionales a los que nos estamos dirigiendo en esta mañana principalmente, les corresponde un gran liderazgo mundial que supera la misma definición y exigencias de su profesión. Les va a corresponder también una unión con los filósofos, con todos los que se encargan de las humanidades y de las ciencias humanas, porque estamos obligados a repensarnos como seres humanos y sobre todo a encontrar cuál es el significado de ser humanos para poder humanizar esta vida que el mercado nos la robó. También romper esas lógicas que el mercado nos ha establecido internacionalmente, y con eso termino, en donde solo es válido todo aquello que es bueno para el mercado. Y ahí entró formación, están metiendo las culturas, las civilizaciones, etc. Por eso, en el sistema de las Naciones Unidas, en esa visualización de futuro, están muchos países que ven en el mercado la respuesta a todas las problemáticas del mundo, terminando y pidiendo que se terminen, por ejemplo, en la UNESCO, el sector de ciencias sociales, en donde está todo el tema de los derechos, el tema de la filosofía, el tema de las religiones, todas las temáticas que tienen que ver con la ética, etc. Y hace unos meses se discutió terminarla, porque no interesa. Dicen, el mercado debe dar respuesta a todos estos grandes interrogantes que la humanidad tiene como fundamentales. Esta mañana va a ser absolutamente maravillosa para adentrarnos en ese mundo y teniendo a Colombia como un laboratorio muy particular, como usted bien lo conoce. Bienvenido y gracias a todos.